Hola, hoy estamos aquí para hablaros un poquito de la importancia del cociente intelectual. Cuéntanos, José, ¿por qué es importante conocer el cociente intelectual? Mira, el cociente intelectual es una medida, ¿no? Una medición que se ha estipulado a nivel, digamos, académico y a nivel clínico para establecer el nivel de inteligencia, que habría que diferenciar el nivel de inteligencia académica. Y, digamos, las competencias o los puntos fuertes o puntos débiles que tiene un ser humano, Ujú. niños, adolescentes, adultos, para su desarrollo, su competencia, digamos, académica. Evidentemente, medir la inteligencia es algo más complejo. Pero hoy nos toca hablar un poco del CI, del cociente intelectual, y qué aplicaciones tiene. Clásicamente, o habitualmente, o la mayoría de gente poblacional, tiene asumido que el cociente intelectual nos da una medida de inteligencia. Primera aclaración que hay que hacer, que el cociente intelectual daría un indicador del nivel de inteligencia académica que puede tener un alumno, una persona. Ahora bien, este CI no se queda ahí. Cuando medimos el CI obtenemos mucha información. Si además de medir el CI pasamos a otras escalas complementarias, Ujú. podemos ver no solamente qué nivel de inteligencia académica o de potencial cognitivo tiene una persona, sino que podemos observar muchísimas cosas, ¿no? Podemos observar si efectivamente su nivel de inteligencia está por encima de la media, que es lo que se denomina como niños superdotados con altas Ujú. capacidades. Podemos medir si esa inteligencia está en el límite, porque no es lo mismo que un alumno, que un niño, un adolescente o que un adulto saque una puntuación, digamos, estándar o que la saque muy justa, digamos, en el límite de la normalidad, porque eso nos está indicando que si está en un 5 sobre 10 es que probablemente va a ir muy justo o está yendo muy justo y que tendrá algunos puntos débiles Ujú. que habrá que revisar porque ese niño en muchos casos por desmotivación, por dificultades puede tener un fracaso escolar. Y luego habrá niños evidentemente que bien porque tengan una discapacidad o un trastorno general de desarrollo, van a dar una significación o van a dar una puntuación por debajo del nivel. Exacto, porque además el cociente intelectual realmente no es una medida que haces ahora, ¿no? Por decirlo en algún momento, en un momento del tiempo. Luego eso puede variar, puede subir, puede bajar y conociendo los puntos fuertes o los puntos débiles también podemos estimular aquellas áreas que compensan esos puntos débiles, ¿no? Digamos de alguna manera, esos puntos débiles que al final tenemos que ir compensando con los puntos fuertes, digamos como fortalezas y debilidades. Efectivamente. El CI, digamos que se podría ir reevaluando por cursos académicos o como máximo cada 2 cursos académicos. Convendría, sobre todo en el desarrollo de un niño adolescente, Ujú. convendría ir midiéndolo, bueno, anual o bianualmente. Y eso nos marcaría que el desarrollo de ese niño va funcionando, incluso independientemente de las notas. A veces tenemos niños que sacan académicamente unas notas bajas y es porque no estudian, porque con toda la, digamos, la adicción y la disposición del uso de nuevas Exacto. tecnologías y de nuevas adicciones que tenemos, muchos niños tienen altas capacidades y bien porque se desmotivan sacan un CI bajo, Ujú. o tenemos niños que se esfuerzan mucho, mucho, muchísimo y con la ayuda de los padres y sacan unas notas óptimas, pero su CI, es decir, su capacidad bruta de inteligencia está muy justa y habría que potenciar no solamente estudiar y estudiar y estudiar, sino potenciar el cómo se El estudia. cómo se Y estudia, ahí tenemos exacto. técnicas de estudio, tenemos vitaminas, tenemos potenciadores para el estudio. O sea, no se trata solamente de compensar, como mi hijo va un poco justo, me mato a estudiar con él Ujú. y lo saca, sí lo sacamos, pero eso en algún curso en el que vaya a ser más independiente, sobre todo a partir de la ESO o bachiller, el niño va a caer porque no está desarrollando, no está subiendo, no está mejorando sus puntos Ujú. débiles. Claro, tendríamos también ahí que realizar una estimulación en aquellos puntos débiles en los que falla el niño, ¿no? Porque Efectivamente. dependiendo de la escala que utilizamos, medimos, digamos, unas cosas u otras. Claro. Por ejemplo, nosotros aquí desde el IBAN y desde experiencia de más de 20 años, lo que hemos visto es que sacar un CI, un cociente intelectual, no es suficiente. Ujú. Puntos fuertes, puntos débiles, y creo que es un primer paso, ¿no? Entonces nosotros, Exacto. la evaluación de inteligencia que hacemos, o la medición de capacidades que hacemos, vamos a llamarlo inteligencia, por un lado tenemos unas escalas, que son las que habitualmente se pasan en todos los colegios, en todas las clínicas, digamos, especializadas, pero hemos ido con el paso de los años añadiendo una serie de escalas complementarias que no solamente nos muestran cómo está el CI, el nivel de inteligencia, sino qué puntos fuertes o qué puntos débiles puede tener. Y a partir de ahí, con esos resultados, desarrollar, personalizar un trabajo de estimulación de ese niño, que será técnicas de estudio, que será higiene de estudio, que será control de horario de estudio, que será sacar fuera y orientar muy bien a los padres el manejo del teléfono móvil o otros consumos multimedia, que será el buen descanso del niño, ¿vale? Ujú. Entonces hay muchas formas de medir. Lo importante es que hagamos una evaluación lo más objetiva y lo más
digamos, multimodal. Una vez tenemos esa evaluación, ya podemos decir, bueno, pues su nivel de inteligencia es óptimo y el rendimiento, el proceso también durante las pruebas. No solamente un tema de resultados, sino cómo hacen las Exacto. pruebas, velocidad de procesamiento, capacidad de atención mantenida, el tiempo que requiere, las escalas estas complementarias, cómo suman o bajan la puntuación. Entonces, todo eso nos da Exacto. un nivel de, bueno, está en una inteligencia óptima, correcto, lo revaloraremos en 2 años si es necesario. Ah, ojo, está en una alta capacidad, porque cada vez más estamos viendo cómo se detecta afortunadamente niños con altas capacidades que tienen una problemática muy particular, como sabes, ¿no? de problemas de conducta, de aislamiento, son a veces también chavales o chavalas, ¿no? O niños, niñas que sufren más bullying porque se aíslan, tienen un carácter mucho más selectivo, se aburren con mucha facilidad, tienen intereses muy restringidos y eso esta prueba lo puede detectar. Y si yo lo detecto a los 7, 8, 9 años, no tengo por qué esperarme a los 16, donde Exacto. voy a acumular toda una serie de vivencias emocionales muy drásticas, porque vemos que los niños, en ese tramo de 5, 6, 7, 8, 9, lo que llamamos la infancia y primera niñez, como no manejemos bien no solamente el nivel de inteligencia, sino lo que conductual y emocionalmente pase, que puede ser pues, emotivo, luego le va a repercutir en trastornos de conducta, en trastornos psicológicos, en trastornos emocionales. Entonces, esta prueba del CI, llamada CI, coeficiente intelectual, bien medida, ampliada como lo hacemos aquí, desde hace años, nos da muchísima información no solamente de la parte cognitiva, la parte académica, la parte emocional, la parte de personalidad, en fin, ¿no? Y esto es muy importante para el buen desarrollo de los niños. Exacto. Estábamos hablando ahora de altas capacidades, también se habla mucho de discapacidad intelectual, pero no se habla tanto, por ejemplo, de funcionamiento intelectual límite, que es muy importante porque son niños que van más despacio, que les cuesta mucho aprender, les cuesta también mantener la atención. Entonces, son niños que parece que les cuesta como que van un poco a remolque durante el curso, pero no se diagnostican realmente. Exacto. Entonces aquí lo bueno que tiene, muy bien, lo bueno que tiene esta evaluación tan compleja y tan completa es que habría que diferenciar por qué un niño tiene una puntuación límite, porque hay niños que darían un rendimiento académico límite, pero no es que tengan un CI bajo, sino simplemente es que no se están esforzando o que no están trabajando. Exacto. Sí que tenemos muchos niños que irían aprobando, sin embargo están en un CI límite o que van suspendiendo y están ahí en la cuerda Sí, que floja. hacen un esfuerzo muy significativo a la hora de Efectivamente. para poder Efectivamente. aprobar. Entonces, si nos sale que muchos niños, muchos niños de los que evaluamos nos sale en un rendimiento de CI límite, esto nos da mucha información porque primero nos ayuda a entender por qué le cuesta a ese niño aprobar, o por qué le cuesta aprender, o por qué le cuesta memorizar, o por qué le cuesta comprender. Entonces ya vemos puntos débiles y ya podemos eso mejorarlo. Podemos orientar a los papás, podemos orientar al colegio de que necesitan una pequeña adaptación o un pequeño refuerzo, que debe Exacto. ser mínimo. Claro, están tanto en la cuerda que el hecho de no analizar esto bien y no darle los recursos al niño y a los papás y al colegio necesarios, hace que ese niño pueda ser carne de fracaso escolar. Porque el niño, si no entiende lo que le está pasando, ve que se esfuerza, que se mata, que trabaja bastante y sin embargo no consigue obtener una buena nota o va a trancas y barrancas. Entonces, Exacto. hasta un porcentaje, a veces nos encontramos hasta un 35-40% de niños que evaluamos que están en la cuerda floja, están en el límite, CI límite, y que con una serie de recursos bien personalizados, el niño puede dar un salto de mejoría y de calidad digamos, a progresar de curso y a mejorar su nivel académico. Lo contrario, si no se atiende, es que va a haber fracaso escolar, va a haber desmotivación, va a haber frustración. Ya sabemos cómo está la baja tolerancia, la frustración Sí, de los niños y de los adolescentes actuales. Entonces, todo eso va a hacer que el niño, de medirlo bien y aplicarle recursos a no hacerlo, es la diferencia entre que un niño se motive, se lo crea, yo puedo mejorar la autoestima y por tanto su entrega y su nivel de motivación, esto es muy difícil, da igual lo que haga, no me exacto. va a salir, yo no puedo y tiro el curso. Sí, y aparte también hay una parte muy importante que no es solamente la académica, sino que emplean tantísimo tiempo en estudiar y tantísimo esfuerzo que no tienen vida social. Ese es otro Y eso tema. es un problema que estamos viendo, sobre todo en los adolescentes, que si ya de por sí con los móviles la vida social está muy restringida, si encima tenemos adolescentes o bueno, niños o adolescentes que necesitan mucho tiempo para estudiar, para llegar a los hitos académicos, no se relacionan Claro. socialmente. Y digamos que sacrifican, ya andamos justos de habilidades sociales. Estamos viendo que Exacto. las pantallas, los dispositivos, las nuevas formas de interactuar, el que no haya calle, el que no haya parque, el que no haya extraescolares a veces compartidas, extraescolares muy individuales, ya hace que tengamos pocas habilidades sociales. Entonces ya partimos de un promedio bajo de habilidades sociales que luego va a ser fundamental,
fundamental en la vida más adolescente y Mm. adulta y desde luego en el ámbito también laboral va a ser fundamental. Eso por un lado. Entonces, claro, si ya andamos justitos y estos niños se tienen que tirar un montón de horas, clases, academia de repaso, refuerzo, inglés, entonces eso hace que por no saber cómo estudiar, no qué estudiar o cuánta cantidad estudiar, sino Exacto. cómo estudiar, darle herramientas, Todo eso se cómo lo orientar a los pierden. padres, hace que ellos al final no tengan tiempo y que el fin de semana también tengan que estar los padres, que si terminado trabajos, que si hasta las tantas, discutiendo. Porque claro, llega un momento que el niño se agota y es un niño, no deja de ser un niño Ujú. o un adolescente que tiene sus hormonas y que también se compara y dice, ¿yo por qué tengo que estar aquí, narices? Tengo que estar aquí echando, mis amigos están jugando y los papás, no, pero hay que sacarlo. Pero entonces ahí hay un conflicto también intrafamiliar y un desgaste. Luego las parejas también discuten porque no se ponen a veces de acuerdo, no, es demasiado, no, pero tiene que aprobar. Y también genera problemas, comparación entre hermanos. O sea, genera Ujú. todo ello por no medir lo que está pasando. Entonces es Exacto. imprescindible. ¿Qué pasa en los colegios? ¿Qué pasa en los institutos? Pues que no tienen todos los recursos, ni públicos, ni concertados, ni privados. No tienen todos los recursos posibles. Son evaluaciones que si tienes experiencia clínica, como es en nuestro caso, o caso de otros compañeros que llevamos muchos años en esto, con una sesión de hora y media, 2 horas, podemos valorarlo todo, ¿vale? Pero los colegios muchas veces tienen una hora, 3/4 de hora, tienen muchos niños, la ratio del psicólogo, del pedagogo, la psicóloga, de la orientadora, es muy amplia, no llegan a todo, y estos niños, como no van suspendiendo o no van dando problemas a veces de conducta, se quedan en el olvido y nadie los está Ujú. midiendo. Y son centenares y centenares y centenares. Ya digo que cuando hacemos una evaluación estándar al promedio poblacional, 6 años, 8 años, 7 años, 9 años, 10 años, un 35-40% nos da un rendimiento límite, 3,5, 4 de cada día. Y entonces esto es un problema porque los niños no les estamos diciendo, primero, viendo lo que tienen y no les estamos sabiendo ayudar.